Bienvenido, Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo van las clases? Pues bien. Ah, qué bueno. Hoy tuvieron clase. Sí, tuvimos un pequeño examen de unos 2, 3 capítulos, pero bien. Ah, qué bien. ¿Y de qué hora a qué hora tuvieron la clase? De 9 menos 10 a 10 y Yes. 25. Ah, qué bien. Sabinus y No, Nelson. ¿Y sí. Agustinus, tuviste clase? Sí, también. ¿No estás con Sabinus y Nelson en el mismo grupo? Sí, mismo. Sí, todos nosotros en mismo clase. Ah, qué bueno. ¿Y ya llegó Gerardo de México? Allá con Todavía No, no. todavía No han llegado no. aún. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces, un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Vimos el amplio panorama del texto de San Juan Evangelista que vamos a estudiar en estas clases. Y decíamos que son dos los párrafos que vamos a estudiar. Uno es el capítulo 2 y otro el capítulo 19. En el 2 tomamos las bodas de Caná del versículo 1 al 12. Y en el capítulo 19 tomamos los versículos del 25 al 27, en donde se habla de la crucifixión, María al pie de la cruz. Entonces, comenzábamos la vez pasada a ver el tema de María en la boda de Caná, en donde veíamos por qué San Juan relata este pasaje. Sin duda porque Jesús comenzó su predicación allá en el norte, en las poblaciones aledañas al lago de Galilea, al mar de Galilea, que son Nazaret, Cafarnaúm y Caná. Y veíamos que en el Evangelio de San Juan se habla de cómo Jesús llamó a su discípulo Bartolomé, que seguramente había nacido por ahí cerca en Caná. Y además veíamos que también la Virgen y los discípulos y el Señor Jesús atendieron al llamado porque seguramente la abuela o la tía de la Virgen había nacido en Séforis y entonces pues Séforis también es una población aledaña al lago de Galilea. De modo pues que había una cierta relación familiar entre los que participaron en esa boda. Entre Jesús, los discípulos, la mayoría de ellos reunidos en el norte. En cambio, San Mateo, pues es tal vez el único que no formó parte de los discípulos llamados en Galilea, porque ciertamente Mateo fue llamado cuando estaba en Jerusalén colectando los impuestos para el gobierno romano. De modo pues que San Juan habla de este relato de las bodas de Caná y lo hace relacionar con el relato del monte Sinaí en el capítulo 19 del libro del Éxodo, en donde Dios habla con Moisés y le revela su gloria. Así también San Juan en el capítulo 2 del Evangelio dice que los discípulos en Caná recibieron la revelación de la gloria de Jesús y sus discípulos creyeron en él. De modo que en este tema del Evangelio de San Juan, el capítulo 2, veríamos 4 apartados. El primero es la semana con la que Jesús inaugura su ministerio. El segundo es el dicho de Juan 1:51, en donde se habla de que los nacidos de
de Dios son nacidos del Espíritu Santo y el signo de Caná está relacionado con el templo de Jerusalén. El tercer apartado es la invitación de María a los sirvientes. Hagan lo que Él les diga. Y el cuarto apartado que veremos es el vino y su simbolismo. Así pues, comenzamos con el tema de la semana con la que Jesús inicia su predicación, en donde encontramos una descripción de los días de la semana en el Evangelio de Juan. Vean ustedes que en el capítulo 1, versículo 19 al 28, tenemos el testimonio de Juan Bautista frente a los sacerdotes y levitas de Jerusalén. Y eso lo pone San Juan en su Evangelio como actividad del primer día. El segundo día, San Juan cita los versos del 29 al 34 del capítulo 1, en donde Juan habla de Jesús como el Cordero de Dios. Es decir, la presentación que hace de Natanael, el discípulo que ya lo conocía, y le presenta a Natanael a Jesús como el Cordero de Dios. El tercer día, según el relato del Evangelio de San Juan, lo tenemos en los versos 35 al 42 de ese mismo capítulo 1 de San Juan. En ese tercer día encontramos la vocación de los discípulos de Juan, de los cuales uno es Andrés y el otro es Simón Pedro. También en el capítulo 2, del verso 1 al 12, encontramos el dicho de San Juan que dice: al tercer día Jesús fue a una boda al que había sido invitada su madre y también fueron los discípulos de Jesús. Eso está en el verso 1 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Después, en el capítulo 2, verso 12, encontramos la mención de San Juan que dice: no muchos días después. Entonces ahí San Juan relata la estancia de Jesús en Cafarnaúm. Y entonces tenemos este testimonio del Evangelio de San Juan, en donde en el verso 19 del capítulo 1 comienza diciendo que Juan Bautista estuvo frente a los sacerdotes y levitas en Jerusalén. Al segundo día, en el verso 29 de ese capítulo 1 de San Juan, el autor, el evangelista San Juan, señala a Jesús como el Cordero de Dios. En el tercer día, verso 35 del capítulo 1 de San Juan, se habla de la vocación de los dos discípulos de Juan. También en el tercer día, versículo 1 del capítulo 2, San Juan dice que se llevó a cabo la boda de Caná. Aquí es muy importante decir eso, que en el Evangelio de San Juan, el relato de las bodas de Caná se lleva a cabo en el tercer día. Supuestamente San Juan habla de esta sucesión de días porque quiere poner su evangelio en paralelo con el libro del Génesis, en el que la creación fue llevada a cabo en 7 días. Y aquí también San Juan, en estos primeros 2 capítulos de su evangelio, habla de los días en que Jesús comenzó su predicación, como para decir que San Juan tiene bien consciente que la predicación de Jesús es como una nueva creación, que también se lleva a cabo durante 7 días. Es por eso que encontramos la mención en el verso 29 del capítulo 1 al segundo día, en el verso 35 del capítulo 1 al tercer día, y en el verso 1 del capítulo 2 el tercer día. De modo pues que
en esta sucesión de los días. El tercer día corresponde al relato de las bodas de Caná. Espero que se haya entendido esto. Sabinus Darsu, ¿o hablo Sí, muy pero- rápido? ¿Sí entendiste Sí, que sí, lo que estamos hablando se refiere a cómo San Juan en su evangelio sí, presenta la predicación de Jesús como una nueva creación, puesto que San Juan, al relatar las primeras cosas que hizo Jesús, dice el primer día, luego el segundo, luego el tercero, y después en el verso 12 del capítulo 2 dice, no muchos días después. Es decir, ahí tenemos en esa introducción de cada uno de los párrafos de los relatos de San Juan, de cuando Jesús comenzó su predicación, tenemos claramente la intencionalidad de que el evangelista, el autor del relato, el escritor, está poniendo la predicación de Jesús en paralelismo con la creación del universo, según el relato del Génesis. Bueno, espero que esto se haya comprendido. De todos modos, ya les mandé a su correo sí. estas hojas de las que estoy tomando la explicación. Comienza así. Primera parte, algunos temas de Juan 2, verso del 1 al 12, a la luz, sobre todo, de la antigua literatura judaica. Muy bien. Este es el tema que estoy explicando y que les acabo de enviar hace media hora a su correo electrónico. Sí, Lo verán después de la clase. Ahorita quiero que atiendan. Muy bien. Es muy importante que centren su atención en lo que les estoy explicando, para sí. que no lean otro texto en concomitancia con la explicación por medio del Zoom. Ahorita me interesa mucho que atiendan y que nos entendamos y que lo que no entiendan, pues me lo digan, por favor. ¿Hasta aquí Muy está bien. claro? Sí. Sí. Entonces estamos hablando del capítulo 1 y del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. De modo pues que tenemos esta numerología. Se dice numerología porque explica en números el mensaje del Evangelio. Así tenemos que, según esta numerología, tenemos 7 días. El primer día está explicado en el capítulo 1, versos del 19 al 28 de San Juan. Y ahí encontramos el testimonio de Juan Bautista frente a los sacerdotes y levitas de Jerusalén. El segundo día está explicado por San Juan en el capítulo 1, versos 29 al 34, en donde Jesús se presenta como el Cordero de Dios. El tercer día está relatado por San Juan en el capítulo 1, versos del 35 al 42, en donde San Juan relata la vocación de los discípulos Andrés y Simón Pedro. El día cuarto está relatado en el capítulo 1, verso 43 a 51. Y San Juan nos habla en ese cuarto día de la vocación de Felipe y de Natanael. Después en el capítulo 2, verso 12, tenemos la expresión no muchos días después, en donde San Juan habla de la estancia de Jesús en Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces vean ustedes, les repito la cita para que terminando la clase o mañana
confronten ustedes el texto del Evangelio de San Juan. El primer día está en el capítulo 1, verso 19. El segundo día está en el capítulo 1, verso 29. El tercer día está en el capítulo 2, verso 1. Y los días subsiguientes en el capítulo 2, verso 12. No muchos días después. Bueno, eso es importante que por favor ustedes lo vean y lo comparen, porque sí es muy importante que identifiquen la mención que hace el evangelista San Juan en ese capítulo 1 y 2 de su evangelio acerca de los días en que Jesús comienza su predicación. De modo pues que este acontecimiento de que San Juan explique en varios días el inicio de la predicación de Jesús corresponde a una tradición judaica, en donde esa tradición de los judíos repite lo que sucedió en el Sinaí, cuando Yahvé pactó su alianza con el pueblo de Israel y le entregó la ley al pueblo por medio de Moisés. De modo pues que también en el libro del Éxodo encontramos la mención de los días que pasó Moisés en el monte Sinaí dialogando con Dios y en donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Así lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 1, en donde se habla de que al tercer mes después de la salida de Egipto, llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Vean ustedes ahí la mención muy clara del tercer mes, según el relato del libro del Éxodo, en donde se habla de la peregrinación del pueblo judío desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero aquí estamos apenas al inicio de esa peregrinación, de ese periodo de 40 años en el desierto. Estamos en el tercer mes, según lo que dice el capítulo 19, verso 1 del libro del Éxodo. Al tercer mes después de la salida de Egipto. Y luego encontramos en la continuación de ese relato, en los versos 10 y 11 del capítulo 19 del Éxodo. Como ven, es la continuación del verso 1 de ese capítulo 19 del Éxodo. En los versículos 10 y 11 encontramos que Moisés instruye al pueblo y le dice, Dios le dice a Moisés, instruye al pueblo para que sacrifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vean que en estos versículos 10 y 11 del capítulo 19 se habla de los dos primeros días de la manifestación de Dios ante el pueblo judío en el cerro, en la manifestación del Sinaí. Y ahí lo que dice Dios, le dice a Moisés que el pueblo se prepare durante 2 días. Dice, hoy y mañana, que sacrifiquen, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. Y entonces en el verso 16 de ese mismo capítulo 19 del Éxodo, encontramos lo que dice, al tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. De modo pues que tenemos esa semejanza, esa repetición
que hace San Juan cuando presenta la manifestación de Jesús en las bodas de Caná, según el Evangelio de San Juan, que está en paralelo con lo que está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 19, versos 10, 11 y 16. En el 10 y el 11 se dice que Dios le pide a Moisés que el pueblo sacrifique hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. Y ya en el verso 16 de ese capítulo 19 del Éxodo, se dice, al tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Vean cómo el libro del Éxodo pone la manifestación de Dios en 3 días. Desde luego, los 2 primeros son la preparación, porque dice que sacrifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. Y el tercer día dice, en el verso 16 del capítulo 19 del Éxodo, al tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. De modo pues que tenemos esta presentación del relato de la manifestación de Dios en el monte Sinaí en 3 días, así como San Juan dice que Jesús comenzó su predicación en las bodas de Caná cuando era el tercer día. Entonces, tenemos esta identificación porque San Juan ha querido identificar la predicación de Jesús como un relato nuevo de la manifestación de Dios, del símbolo de la alianza con el cual Dios en el Sinaí establece su alianza con el pueblo judío al tercer día. ¿Al tercer día de qué? De ese tercer mes, cuando llegan al monte Sinaí, después de 3 meses de haber estado caminando por el desierto del Sinaí, después de 3 meses de que salieron de Egipto. Dios quiere manifestarse a su pueblo con ese esplendor, con esos rayos, con esos truenos, con ese terremoto, con la nube en la cima del monte Sinaí, porque San Juan quiere identificar la manifestación de Dios en el Sinaí con la manifestación de Jesús en las bodas de Caná al tercer día. Bueno, este es otro tema muy importante que quisiera preguntarles si han comprendido. ¿Verdad? Entonces les dejo de tarea que por favor lean para el próximo miércoles, que lean ese capítulo 19 del libro del Éxodo en los versos del 1 al 16. Leer Éxodo 19, 1 a 16 para el próximo miércoles. Ay, ahora que me acuerdo, les había yo dejado una tarea. Sí. Sí. ¿Sí la hicieron? Sí. A ver cuál fue el resultado, Nelson. Bueno, lo que he encontrado es que la distancia entre Jerusalén y Caná de Galilea, ¿no? Es en torno a 72 kilómetros por ahí. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, en ese intervalo. 72 kilómetros. Sí, a mí estaba buscando en este intervalo de 70 a 81, 72, 75, 80, por ahí. Como de Madrid a donde viven ustedes. No, Valencia. aquí ya son 300 kilómetros. Bueno, pues podría ser de Madrid ¿a dónde sería? A Toledo. 70 kilómetros. Sí.
aproximadamente. Sí. ¿Y Sabinus, buscaste algo de esa tarea? Sí, pero creo que no lo sé por mi culpa o que yo busca la distancia de Jerusalén y Nazaret. Bueno, más o menos también, porque Nazaret está junto a Caná. Okay. Y es mío diferente, 1,45 kilómetros o así, 1,5 horas cuando pasa por coche, en coche. En coche, 145, 5, sí, kilómetros. 145. Kilómetros. Entonces, Nelson, tú dices que 70 kilómetros de Jerusalén a Caná de Galilea. Sí, yo encontré 70. Porque a unos lugares que miraba me decían que eran 72, después 1,75 y 1,80. Pero he visto también la distancia de Caná a Nazaret. Esta ya era más cercana, están como de codo a codo, como unos no más de 15 kilómetros, dice. Así es. Muy bien. ¿Y Agustinus, encontraste Yo algo? he buscado que distancia Jerusalén y Galilea. ¿Cuánto es? 126 kilómetros. Agustinus 126, Sabinus 140, Y 5. 145 Sabinus y Nelson 74, 75 por ahí. Bueno, vean ustedes que la fuente de información a veces no siempre corresponde con otra fuente de información. Hay que buscarlo en un mapa, en una cartografía, en un libro en donde se encuentre el mapa de Israel y allí en el mapa buscar la medida que ponen todos los mapas, ponen una regla, una medida, una línea con la cantidad de kilómetros. Normalmente ponen 10, una reglita, una línea que indica que son 10 kilómetros. Entonces hay que tomar con un lápiz esa medida de la reglita que ponen todos los mapas en la parte inferior y hacer el recuento en línea recta desde Jerusalén hasta Caná. Vamos a rectificar esa distancia. Es otra tarea que les dejo de tarea para el próximo miércoles, que rectifiquen la distancia entre Jerusalén y Caná, pero utilizando la reglita que tiene algún mapa. En todas las Biblias aparecen mapas en la parte final del libro. Sí, parte final. Sí. Ahí pueden consultar, o bien, si en su biblioteca de ustedes tienen un libro de mapas de la Tierra Santa de Palestina, porque esa no cambia con el tiempo. La misma distancia que había entre Jerusalén y Caná en tiempo de Jesucristo es la misma distancia que hay en la actualidad. De modo pues que les voy a pedir de tarea para el próximo miércoles que verifiquen esa distancia según un mapa. Consulten el mapa que tiene al final la Biblia que usan. Sí. O consulten en la biblioteca, ¿sí tienen biblioteca ya? Sí. ¿En su casa de ustedes? Sí. Pregúntenle al padre Antonio No Fuentes que si tiene un mapa de la tierra prometida, de Jerusalén, de Israel, de Palestina. Ahí vean en ese mapa, vuelvan a medir cuál es la distancia de Jerusalén a Caná de Galilea. Esa es una tarea. La otra es que lean, por favor, el capítulo 19, del verso 1 al 16 10. del libro del Éxodo. Sí.
capítulo 19, versos del 1 al 16 del libro del Éxodo. Esa es otra tarea que les encargo. Y también que confronten en el texto de San Juan esa numerología, para lo cual les pido de favor que busquen el capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan, el verso 19. 19. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan, verso 29. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan, verso 35. El capítulo 2, verso 1 del Evangelio de San Juan. Y también el capítulo 2, verso 12 del Evangelio de San Juan. Son las dos tareas que les dejo para el próximo miércoles, para que podamos avanzar en la comprensión de este tema. Y la vez pasada también les mandé el Zoom, el YouTube del Zoom de la clase. ¿Sí lo recibieron? Sí. La clase del miércoles pasado, como esta también que estamos teniendo en este momento, se las voy a mandar, pero ya en YouTube, para que vuelvan a escucharla si quieren, o solamente se fundamenten en el texto en papel que ya les envié. Sí, sí. Ya se los envié hace media hora. Que se llama primera parte, el dicho Muy de bien. Jesús, perdón, el dicho de Juan 1:51. Es la primera parte del texto que estamos estudiando. Aquí está. Muy bien. El dicho de Jesús. Ajá. El dicho Vale. de Jesús en Juan 1:51 en relación con el signo de Caná y el signo del templo y el signo de la revelación en el monte Sinaí. Estas son las hojas que les mandé hoy hace media hora, hace 40 minutos. Ya. Bueno, ya nos va a sacar el Zoom porque nada más son 40 minutos de esta posibilidad que tenemos. Les suplico que el próximo miércoles estén todos, pues según mi horario acá en México, a las 10 de la mañana, según el horario de ustedes allá en España, a las 5 de la tarde. Sí, el 5. Bueno, entonces, Dios mediante, nos veremos. Con eso Muchas terminamos gracias. esta clase. Sí, pues. Gracias, Manuel. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Buenas luego. Vale. tardes. Gracias, hasta luego.